¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a este programa hecho con mucho cariño para ustedes, Las Voz del Campo. Hoy nos acompaña un gran amigo, el ingeniero Raúl Gámez González. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí. Gracias, Octavio, por la invitación que me das a este programa La Voz del Campo, y estoy muy contento, en primera, por poder platicar contigo algunos temas relevantes y de importancia para tus seguidores en el mismo, y además pues que nos des la oportunidad de saludarte y de conversar, que siempre es, lo sabes, muy grato para mí. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, bueno, vamos hoy a tocar un tema donde todos los muchos temas que es experto el ingeniero Raúl, es el uso de los probióticos. Ingeniero, platíquenos un poco de los probióticos, qué son y bueno, qué beneficios nos tienen en el tema de la producción agropecuaria. Sí, Octavio, mira, hace tiempo, esta es una que conocí este tipo de insumos, son biofertilizantes básicamente, con un proceso de innovación tecnológica de origen japonés, en donde el doctor Teuro Iga, que es el japonés que los patentó de inicio, se dio cuenta que existen microorganismos benéficos cuya acción prioritaria es controlar a hongos, bacterias que generan diferentes tipos de enfermedades en los cultivos. Entonces, la primera acción cuando tú usas este tipo de productos es que hay una acción de sanidad en la planta, si se aplica al suelo, a las raíces, y si se aplica foliarmente en las hojas y las flores, de tal manera que una planta que está sana tiene la capacidad de responder de manera positiva a la producción. El segundo elemento fundamental que existe es que uno de estos productos se le fue adicionando elementos nutricionales, 76 elementos para ser exactos, lo que permite que la planta que recibe este tipo de productos puede de alguna manera subsanar todas sus deficiencias nutritivas de manera inicial, para posteriormente solo agregar los nutrientes que requiera de acuerdo a la fenología de cada cultivo. ¿Qué es esto? De acuerdo a la condición en que se encuentra la planta en tiempo, edad y sobre todo desarrollo y capacidad de producción. Y el tercer elemento fundamental es que es un producto que se puede combinar con otros insumos para ser mucho más eficiente en el manejo integrado de cualquier cultivo. Que eso es básicamente lo que en lo particular en los últimos años he pretendido enseñar, mostrar, demostrar, inducir, que el productor pueda comprender que no existen productos milagrosos, no existen soluciones rápidas, sino que todo es un proceso de trabajo continuo y que tiene que tener una metodología y un seguimiento para que se pueda lograr los resultados que tú buscas en la producción. Entonces esto se vuelve además una herramienta para mejorar, incrementar la calidad de fruta que puedas producir en campo y a un menor costo posible. Entonces creo que tiene muchas bondades. De entrada eso te comentaría. Ok, sí, claro, yo puedo decirles aquí a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que soy testigo de las bondades de lo que comenta el ingeniero, porque nos ha ayudado mucho ahí en la plantación de aguacate Hass que tenemos ahí. El ingeniero tenemos ya creo que 3 años. Tres años, sí, 3 años. Digo, con algunos ahí que ha faltado falta de continuidad de mi parte, desde luego. Pero bueno, este año creo que vamos, ya agarramos ritmo ahí como los corredores, ¿no? Ya agarramos sí el trote. Y lo que hemos visto, a pesar de esa inconsistencia de parte de su servidor, bueno, hemos tenido unos resultados muy buenos en la calidad de la fruta, en el sabor, en muchas cuestiones, y hemos tratado de irlo replicando.
Y ahí vamos a lo mejor a tocar un poquito lo que habla usted de seguir una metodología que hemos hablado con muchos productores y hablábamos de la riqueza de Veracruz, de que al parecer son más de 2 millones, creo, de hectáreas dedicadas Sí. al cultivo, a la agricultura o ganadería, y que vemos que esa riqueza de Veracruz no se ve reflejada muchas veces en la economía de los productores. Y como dices, vámonos muchas veces a la raíz de los problemas, y creemos que uno de la raíz o uno de los puntos medulares ha sido esos paquetes tecnológicos, ingeniero. Sí, mira, Octavio, y es cierto, gracias por la oportunidad y la confianza que me diste hace 3 años. Recuerdo cuando llegamos a tu rancho, ¿no? Y me decías, oiga, ¿y qué hacemos aquí? Y yo te respondí, bueno, yo sé que el aguacate, si le ponemos cebolla, tomate y perejil, sale un guacamole de película. Pero pues conocemos de la nutrición y control de plagas de los cultivos y pues los pusimos manos a la obra con los resultados que tú mismo estás testificando que se obtuvieron y que se siguen obteniendo. Veracruz es el segundo productor nacional de alimentos en México, después de Jalisco. Pero anteriormente éramos líderes en más de 17 cultivos, ahora solo somos líderes productores en 5. Hemos perdido liderazgo. Lamentablemente en Veracruz la superficie por productor cada vez se va reduciendo por cuestiones de generaciones, de traslado de una generación a otra, que el ejidatario original heredó o tuvo 15, 20 hectáreas y después la fue dividiendo en función del número de hijos y ahora van en nietos o bisnietos. Entonces ahora la unidad de 20 hectáreas normalmente anda entre 3 y 4. Eso limita lamentablemente para el propietario la productividad y rentabilidad para dedicarse solo a la actividad agropecuaria. Hay pocos cultivos que pudieran ser rentables en ese nivel de 3 hectáreas que te generara los ingresos para poder vivir apropiadamente a lo largo del año. En Veracruz uno de esos cultivos pues es la lima persa, el otro es el aguacate, sin lugar a dudas, y hay otras hortalizas que a ese nivel te pueden ser rentables, el tabaco y demás. El otro problema que existe, pues, además de la multiplicación de la superficie que tenemos en Veracruz, es el hecho de que la transferencia tecnológica o la aplicación de las innovaciones que existen en el mercado, los productores las adoptan por medio de propuestas que vienen de técnicos que trabajan para las propias empresas que están ofertando estas innovaciones. Entonces, la asesoría técnica que recibe el productor es a través de técnicos que trabajan para una empresa y obviamente, como decimos en el campo, pues nadie vende pan frío, ¿verdad? Todos sí vendemos la última coca en el desierto y creemos que eso es lo único que se requiere. Yo siempre, y tú eres testigo también, he dicho que no existe un solo producto que resuelva todo. Y eso limita que las casas comerciales de agroinsumos pues oferten en su línea pues un paquete que sea totalitario, que resuelva todo, ¿no? Porque necesitas insecticidas para control de plagas, necesitas fungicidas para control de enfermedades y necesitas fertilizante para nutrir la planta. Entonces, y además otras sustancias que te ayudan a ser más eficiente en la aplicación de las mismas. Entonces, todo esto implica en que hay una gran demanda de asistencia técnica y de consultoría profesional, de técnicos que sepan del manejo del cultivo, ¿no? Porque recordarás que yo te insistí mucho, bueno, es que tenemos que saber cuántos árboles asperjamos para hacer las dosis correctas y pues no terminamos de contar los árboles, ¿no? Y cómo se tiene que hacer la aspersión, cómo se tiene que hacer la aplicación. Y toda esta innovación en campo, la gente la adopta empíricamente.
y se resiste incluso pues a pagar los servicios de alguien que profesionalmente sepa. Entonces hay un círculo vicioso ahí difícil de tener. Y todos empezamos a discutir por el precio, porque necesitamos ganar más, cuando lo primero que tenemos que analizar y entender es que la función como productores nos obliga a ser primero mejores productores, es decir, tener fruta de calidad, la del cultivo que sea, en un rendimiento el más alto posible, al menor costo posible, ¿no? Porque todo es una inversión. Si no le inviertes, pues el cultivo no te va a redituar, y si aplicas, si inviertes correctamente, pues el cultivo te va a dar la revolvencia de esa inversión. Sin embargo, muchas veces todos los productores en cultivos rentables aplican e invierten, pero no necesariamente es lo más adecuado, porque no es lo mismo que lo que la planta necesita en el mes de enero a lo que necesita en el mes de junio. Entonces sus estadios vegetativos son distintos, y bueno, necesitamos preparar plantas para floración, para amarre, etcétera, dependiendo su estatus fisiológico, es el nivel de nutriente y de insumos que tienes que aplicar. Y eso es a lo que nosotros llamamos manejo integrado, ¿no? No es una sola acción, sino que es el conjunto de labores que tienes que realizar en campo para que podamos tener el resultado positivo, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos manejo integrado del cultivo. Sí, sí, es correcto. Le damos ahora, hay que profesionalizarnos como productores también y no quedarnos en esa etapa, porque sí, yo recuerdo mucho lo de los árboles, y cada vez que vamos a una plantación hago el comentario, porque efectivamente seguimos sin darle al clavo del conteo de árboles, lo que siempre decimos, ¿no? Pues tengo pues entre 1000 y 1500, no, pues manches, pues hay un universo de 500 ahí que no sabes cuántos tienes, y eso obviamente va en función de lo que usted, o lo platicamos siempre de manera personal, es cuánta agua, cuánto producto le tienes que poner, cuál es tu costo de producción, y ahí se basa, que muchos decíamos ahora, el tema de aguacate, por ejemplo, y limón, que son los que puntean, digamos, el ranking ahí de que el más lana dejan, sí, en ciertas épocas o ciertas temporadas, ¿no? de la fruta, decíamos, pero no sabes cuánto te cuesta producir un kilo, entonces no sabes cuándo es negocio o cuándo no es negocio, porque el aguacate puede valer, un ejemplo, 3 pesos, si te cuesta producirlo 1, bueno, pues es negocio, estás ganando 2 pesos, claro. Pues si vale 10, si te cuesta producirlo 9, pues le ganas menos, pero como no sabemos ahí, entonces esa profesionalización y asumir también esa parte, como platicábamos al principio, del productor, de qué es lo que tenemos que hacer como productores para poder alcanzar esto, porque vemos otros estados, ya no hablando de otras partes del mundo, otros estados aquí como efectivamente Jalisco, Nuevo León, ahora Nayarit, que está repuntando en muchas partes, Colima, sí, que también vemos que está ahí, digo, no amenazando, pero acercando con transferencia de tecnología, ¿no? Decíamos con ya el uso de drones ahora, de otras cosas, de mecanización o herramientas que nos faciliten, sí, la aplicación de los productos, y ya con paquetes tecnológicos o manejo integral del cultivo ya muy específicos en lo que bien dijo de la etapa fenológica del cultivo, y vemos que aquí Veracruz nos resistimos a eso, ¿no? Hay esa resistencia, por un lado, desde luego, de las políticas públicas agropecuarias que no van encaminadas a eso, no hay financiamiento para el productor, el tema, como que se hace un caldo de cultivo peligroso, ¿no? La atomización de la tierra se va haciendo cada día, efectivamente, la tenencia más chica. Tenemos ahora acá en un censo que estamos haciendo de aguacate en el municipio de Calcahualco, la tenencia de la tierra es de 1.5 hectáreas por productor, o sea, en 300 hectáreas de cultivo que hay de aguacate, ahí hay 200 productores, 200 socios. Entonces dices, no, pues ahora trata con 200 cabezas diferentes y vamos a ponernos de acuerdo los 200 para poder entender eso, de que produce calidad, porque eso automáticamente te va a defender el precio. Sí, es bueno. Claro. Pero hay calidad, y eso por una obviedad vas a poder defender el precio de tu fruta. Y luego nos vemos algo que es el relevo generacional, sí, relevo de cómo le ofertamos
a la próxima generación que vivan dignamente del tema agropecuario, y la apuesta es lo que usted comenta, profesionalizarnos, paquetes, manejos integrales, y no caer ahí, porque efectivamente, digo, sin criticar a los agrónomos que llegan, que venden en las casas, pero son vendedores, no son asesores de los cultivos. Sí, efectivamente, todo lo que has dicho concuerdo con tus afirmaciones. Y bueno, déjame partir de dos premisas fundamentales. Lamentablemente para el sector agropecuario en nuestro país se hizo durante muchos años un tema de subsidios, un tema de paternalismo gubernamental, un tema donde a través de diferentes políticas públicas se le quitó la rentabilidad a muchos cultivos, ¿no? Hace rato estábamos platicando que nosotros, México es donde nació el maíz, la planta sea maíz. Teníamos un centro de investigación muy importante, el más importante a nivel internacional, el CIMIC, que dejó de funcionar en su acción primordial de generar investigación que innovara. Empezaron todo este tema de transgénicos, México se alejó de querer intentar trabajar en ello, y entonces nos aislamos y ahora nos hemos convertido en el principal comprador de maíz en el mundo, cuando fuimos el origen, por decir un caso. Entonces básicamente México ha crecido, es decir, año con año los ingresos por divisas de la exportación de productos en fresco que surgen del campo han aumentado. Es el tercer generador de divisas en México. Y para Veracruz es importante porque la lima persa es el cuarto generador de divisas de ingresos a nuestro país. Entonces todos aquellos lugares, municipios, zonas que tienen establecido cultivos de limón persa, pues tienen el beneficio de la revolvencia económica. Tú vas, pues tenemos el ejemplo aquí cerca de Tlaltetela, que antes era una zona cafetalera, maicera, se transforma en limonera y empieza a haber una revolvencia económica y un flujo de efectivo que genera trabajo y demás. Pero déjame hablar primero del aguacate, ¿no? Que es el tema que tú mejor manejas, que es el tema en el que estás inmerso en un trabajo muy complicado, y déjame decirlo otra vez, muy complicado, que es el tema de integrar y de organizar y de convocar a los productores. La verdad que es muy difícil, ha sido muy difícil, es un trabajo que yo he compartido también. Soy presidente de una cooperativa y lo hice con esa intención, y es muy difícil organizarnos como productores porque cada quien queremos hacer las cosas como queremos y no nos sumamos, ¿no? Y yo puedo decirte que nosotros allá en Martínez, en Martínez de la Torre, tenemos productores socios de la cooperativa que tienen un paquete tecnológico que invierten 50,000 pesos al año y que tienen de revolvencia entre 150 a 200,000 pesos al año por cada 300 árboles, una hectárea. Entonces ya cuando tú recibes 300,000 pesos en una hectárea, pues ya sonó a negocio. Sí, claro. Ya comes, ya vives aceptablemente. Si tienes 2 son 600, si tienes 3 son 900. Entonces, aunque la multiplicación no es tan lineal, porque a medida que vas aumentando la superficie, pues van generándose problemas muy complicados, sobre todo en el tema de la mano de obra disponible para trabajar. Entonces, este paternalismo gubernamental generó productores conformistas, con un asistencialismo también de los servicios de la Secretaría a través de extensionistas que no cumplían sus funciones. Al principio sí había una cultura de servicio, de querer hacer las cosas bien, de innovar. De hecho hay una película que se llama El Extensionista, muy buena, sí, la recomiendo. Exactamente, entonces ahí se ve cómo los primeros técnicos que tenían esa pasión por llegar a innovar y a generar desarrollo en las microrregiones agrícolas de México, pues sí cumplían con su función, pero luego se fue haciendo comercial el tema, ¿no? Y los ingenieros no tienen la culpa de trabajar, tienen que trabajar en algún lado, entonces pues les obligan a vender volúmenes, las empresas no tienen llenadera. Yo
me dediqué en un tiempo a proveer de insumos al campo y sé lo que es eso, entonces no lo critico, pero dejaron de fuera el conocimiento verdadero sobre la agricultura, ¿no? Yo a los productores que tenemos organizando en Martínez, en la Dirección de Fomento Agropecuario, ahí mi mensaje es, yo vengo a ayudarles a que conozcan su cultivo, y me dicen, no, ingeniero, si yo sí lo conozco. Digo, no lo conoces, y empiezo a preguntar, digo, a ver, ¿cuántos hectáreas tienes? No, pues que 10. ¿Cuántos árboles tienes en ese hectárea? Y no sabe. Y si aplicas asperges con bomba, ¿con qué tipo de bomba? No, pues que con motor, que con palanca. ¿Cuántos árboles asperjas por tambor de 200? Y no saben, entonces no dosifican, no aplican como sea, entonces el resultado va en detrimento de esto. El aguacate pues nació aquí en Veracruz, no tengo la menor idea, simplemente estoy suponiendo, pero por lo que yo he visto en las huertas que he visto de aguacate, pues nació primero con la limitación de que no saben ni qué planta trajeron. Les dieron una planta que decían que era aguacate Hass y la sembraron. Entonces no sabemos ni cuál es el portainjertos, ni cuál es la yema de ese portainjertos. Entonces ahí ya entramos en una disyuntiva porque hay una influencia genética que no conocemos, ¿no? Podemos decir que estamos convencidos en este país que para aumentar el rendimiento de maíz necesitamos usar semillas certificadas. Eso es obvio, y igual las hortalizas, la papaya y algunos cultivos. Pero cuando hablamos de usar plantas certificadas o plantas con manejo controlado en algunos frutales, pues ya como que el puerco tuerce el rabo, no nos empezamos a retorcer porque son más caras, sí, pero a final de cuentas son materiales vegetativos sanos y que te dan la base para potencializar un rendimiento en el menor corto posible. Entonces el aguacate nace así, de manera aleatoria, sin un marco de plantación definida, ¿no? La teoría dice que debe ser a 10 por 10, y yo aquí me he encontrado a 4 por 6, a 5 por 5, de distancias entre árboles y entre líneas. Entonces todo eso, ¿y por qué lo hicieron así? No, pues así nos dijeron. Y así han sido muchas plantaciones. El limón que se está extendiendo por todo el territorio de Veracruz, pues siembran como se les pega la gana. Yo he visto siembras de 3 por 3, ¿no? Y puede haber siembras de cítricos de 3 por 3 si usaras patrones enanos como el dragón volador, pero no, tan en volcameriano, que son patrones que tienen un crecimiento agresivo vegetativo, y entonces en 2 años ya no puedes entrar ahí, ¿no? Es un monte eso. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿O qué le quiero compartir a la audiencia? Que antes de iniciar una actividad de cualquier tipo, pues uno tiene que informarse qué es lo que uno debe de hacer. Ahorita todo el mundo quiere sembrar limón, todo Veracruz, porque es un cultivo rentable, porque siempre tienes dinero, porque está mejor que la ordeña, ya las ordeñas desaparecieron, el negocio de la ganadería pues ya no lo estamos acabando. ¿Y por qué? Porque pues, no hay la revolvencia o el beneficio económico. Entonces el productor quiere vender mejor, el aguacatero, pues lo primero que tiene que hacer es ofertar una calidad que le demande el mercado para que pueda aspirar a ello. Y eso no lo vas a obtener si no haces uso de la mejor tecnología posible. Y obviamente si hay una unidad, porque tú acabas de dar un dato muy interesante, ¿no? Que estamos hablando de 1 hectárea por productor, pues tú llegas al mercado y que te llegue un gringo y dices, pues yo quiero que me mandes un contenedor diario, ¿no? Pues no se va a poder con 1 hectárea, entonces necesitamos muchas hectáreas, 200, 500 hectáreas para poder en la unidad producir la misma calidad y luego darle ese valor agregado que es conveniente para tener mejores ingresos, ¿no? Entonces la asociación también tiene que impulsarse por convencimiento, porque la asociación en el campo ha sido tipo Pato Donald, ¿no? ¿Qué me trajiste para Guaguá? O sea, nos vamos a unir porque viene algún candidato, alguna gente que quiere algo en las cuestiones políticas y nos va a regalar bombas y nos va a regalar cosas y nos va a dar fertilizante al mismo precio, pero nos dice que está más barato, ¿no? Y nosotros creemos que así es. Entonces no es así, uno tiene que organizarse con sentido empresarial.
Es un negocio, hay que verlo como negocio y hay que trabajar para que sea negocio. Sí, claro. Algo ahí que lo mismo está pasando con el limón, en las zonas altas está pasando con el aguacate. O sea, está creciendo la siembra de una manera eh, alarmante, y digo alarmante por lo que acaba de comentar. Efectivamente, nos estamos en una labor titánica para organizarnos, para ponernos de acuerdo, para homologar la producción. Todo el mundo, porque me incluyo, porque yo también sembré así, pensando que íbamos a exportar, sin tomar en cuenta las certificaciones sanitarias, sin nada, o sea, así Sí. como al borras, como se dice por ahí, sale, como me dijeron, y órale, empezamos a sembrar. Pero bueno, dijera aquel, haya sido como haya sido, ya están las plantaciones hechas, porque se dice que tampoco hay una certeza por parte de la Secretaría, en este caso Senacica, eh, de cuánta superficie hay, pero calculamos con lo que estamos haciendo nosotros ahora que hay más de 6,000 o 10,000 hectáreas de aguacate ya sembradas, o sea, tan solo en la zona de Calcahualco, Alpatláhuac, Coscomatepec, tan solo ahí tenemos detectadas casi 2,000 hectáreas sembradas, tan solo ahí, con los fomentos agropecuarios que se están sumando a hacer el levantamiento del censo, pero igual todos haciendo lo que quieren hacer, no lo que debemos hacer, no lo que se tiene que hacer. Pues sí, ha sido de mucha labor de convencimiento el tema del censo, el tema de darnos de alta en Senacica, para dar de alta los inicios de huertas, para tener nuestra clave, para de ahí dar el paso a la primera NOM, que es la 066, si no mal recuerdo, y de ahí con todas sus certificaciones, pues para que puedas tener acceso a los mercados internacionales o a los nacionales mejor pagados, es decir, las tiendas de conveniencia grandes, que si te piden ciertas certificaciones o ciertos manejos de selección, porque no puedes mandar una reja o una tara de aguacate, unos grandes, unos medios, unos chiquitos, pues no, porque aparte el mercado del aguacate es diferente. Hay gente que quiere el aguacate grande y hay gente que quiere el aguacate mediano, por ejemplo, que el grande no se lo acaban, ¿no? El restaurantero, el marisquero, pues quiere el grande para rellenarlo, entonces, o sea, ahí dices, ¿no? El mercado funciona distinto, pero sí obviamente hemos puntualizado mucho en organizar para homologar el manejo integral, como usted dice, y que todos apliquemos, pues si no lo mismo, al menos lo similar, para que tengamos esa estándar de la fruta, porque pues aquí, así, sin tampoco denostar a nadie, ¿verdad? Pues a nivel de carretilla pues Sí. todo sale, ¿no? A nivel de taquero pues los limones no le ven, pero a ese tampoco te pagan bien, no te pagan como uno quisiera. Claro. Entonces, para tener acceso a eso, pues organizarse, manejo integral y cambiar la mentalidad del productor, y el paternalismo, desde luego, pues ya olvidarnos, ¿no? De eso. Sí, a final de cuentas es importante de dar un primer paso. Y yo creo, y permíteme dar esta exhortación respetuosa de que el camino, como dijera Juan Manuel Serrat, se hace caminando, ¿no? Y hay que llegar a la meta de este proyecto dando el primer paso. Y el primer paso tiene que ser, evidentemente, que los productores se organicen, que los productores estén conscientes, y no necesariamente todos, con pocos se puede empezar, pero que tengan el interés de implementar todos los acuerdos a los que se lleguen como organización, porque de esa manera, te decía, podemos tener muy claro hacia dónde vamos, generar esa ruta crítica, ¿no? Porque como bien dices, aquí hay más detectadas a priori 6,000 hectáreas de aguacate, que seguramente van a ser como 10, porque muchas están abandonadas, y esas que están abandonadas y no atendidas pues se vuelven en un foco de infección muy grave para el problema principal del aguacate, que es el picudo, ¿no? El barrenador. Entonces este barrenador tiene que tener una campaña de manejo integrado para su control, que es una de las primeras acciones que se tienen que gestionar, donde Sanidad Vegetal, los comités tengan que incorporar técnicos que puedan certificar el manejo para que el productor pueda tener un control y generar áreas
como le llamamos en la naranja, temporalmente libre del problema de este barrenador. En el caso de la naranja, libre de mosca de la fruta, que era lo que se manejaba. Y esto también se logra simplemente con el hecho de llevar un manejo integrado, porque lo que yo pude aprender en este tiempo trabajando contigo y con otros aguacateros es que Veracruz es tan bendecido por Dios que producimos más veces aguacate que Michoacán, ¿no? Es decir, aquí si tú le inviertes a la planta sigue floreando, sigue amarrando aguacate, y llega un momento en que parecen limones, ¿no? Tienes aguacate para cortar cada mes, y como incluso por su naturaleza también soporta un periodo más amplio de corte entre que su madurez fisiológica y el corte mismo, porque además hay diferentes mercados, unos los quieren verdes, otros madurados, otros hasta que lleguen a su punto, etcétera. Entonces creo que tiene muchas ventajas competitivas en lo comercial el aguacate con respecto a otros cultivos, que se pueden potencializar en la medida en que apliquemos lo que necesita la planta, ¿no? Porque las plantas se alimentan todas de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, microelementos, y luego ya lo que ahora llaman, mal llamado algunos técnicos, hormonas, que no son más que reguladores de crecimiento, aminoácidos y otros muchos productos innovadores que están disponibles para poder potencializar la productividad. Pero hay que saber usarlos, hay que saber cuándo, ¿no? No es conveniente aplicar un nivel alto de nitrógeno cuando tú buscas que el árbol amarre floración, ¿no? Allí prevalece el fósforo, el calcio y el potasio como una demanda. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento, pues ya lo traduces a nivel de campo, cómo se debe de aplicar, ¿no? Entonces, esa es la parte que me parece que el productor debe de modificar en su coeficiente mental, decir, a ver, yo necesito que alguien me vaya guiando de manera correcta para que yo pueda llegar a feliz término en un rendimiento apropiado, ¿no? Nosotros pudimos verlo contigo, la modificación en el rendimiento de cuando pues, no se hacía mucho porque pues no tenías el conocimiento ni la disponibilidad. Cuando lo empezaste a implementar, pues hubo un incremento sustantivo en el rendimiento, y después pues vino ese bypass del que hablas y hay ahora una recuperación y vamos en buena lid para llegar a lo que estamos pensando, ¿no? Para producir incluso lo que se llama locas, producción de locas, que normalmente son las más atractivas en precio. Pero aquí el tema es que pues el productor de aguacate pues pueda comercializar más frecuentemente su fruta y de mejores condiciones, y la única manera de lograrlo es, y lo tienen que entender, es o se une a otros productores o se muere, porque solito pues siempre va a ser presa de los intermediarios, o de que él de manera directa lo venda ahí en la esquina, en su casa, ¿no? Y pues no va a ser negocio, no fue el sueño de que ibas a vender tus aguacates en el Super Bowl, no va a ser. Pues necesitamos hacer muchas cosas para que eso llegue, y que sí puede llegar, ¿no? Sí, sí, claro, el mal llamado oro verde, ¿no? Así es. De ahí que muchos sembramos o nos metimos en el tema del cultivo, precisamente por lo rentable que es, pero no vimos lo que había que hacer antes para que fuera rentable. Entonces, efectivamente lo que dice es saber cuándo poner, qué poner y en qué momento ponerlo, porque si no tiramos el dinero. ¿De qué sirve? Como bien dice, pues, lo va a poner nitrógeno, pues es que sí le sirve, pero no ahorita. O sea, el nitrógeno es después, o el fósforo, los microelementos, lo que sea, es en el momento cuando lo necesita. Es que se los puse antier, pues sí, pero eran para mañana, o sea, ya no le van a servir. Entonces, ese es una de las cosas, de los grandes pendientes que nos toca hacer como productores, de qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Sí estar en una planeación, sí estar en una planeación del cultivo, desde los marcos de plantación, desde dónde vamos a tener a comprar nuestra planta, porque efectivamente somos mezquinos a la hora de comprar, porque queremos comprar más, o sea, no queremos tener
100 plantas buenas, queremos tener 200 chafas. Entonces a lo mejor ten 100 buenas y ya luego le vamos ahí, pero es un tema así de mentalidad, de que como bien dice, tenemos que entender el por qué tenemos que hacer las cosas. Es como el tema de recoger la basura, ¿no? Pues lo tienes que recoger porque es para ayudarte a ti, o sea, decíamos, no estás ayudando al planeta, o sea, te estás ayudando a ti. O sea, al final el planeta va a evolucionar como tenga que evolucionar y pues si se viene un huracán o se viene el cambio climático, pues el planeta dice, bueno, pues yo estoy así porque son las condiciones que tengo para comportarme. El que está en riesgo eres tú como ser humano, no yo como planeta. Yo voy a evolucionar y los changos y las especies evolucionarán también, pero nosotros no. Entonces es igual, acá platicábamos la vez pasada, el tema medioambiental es para nosotros, no vamos a dejar un mejor planeta, no, es para nosotros. Así es. Igual acá, es seguir una metodología, una planeación, una estadística, todo esto para llegar a esos precios que queremos y que se haga rentable el campo. Así es, tienes mucha razón en lo que dices. Ciertamente hemos abusado, no en el caso del aguacate, sino en otros cultivos y en otras áreas, del uso de químicos tanto al suelo, en la nutrición, como el uso de insecticidas y el abuso de los herbicidas que dejan el suelo expuesto para poder ser erosionado. No hemos sabido manejar un desarrollo sustentable, o lo que ahora se quiere llamar o se está implementando como una agricultura regenerativa. Yo comentaba, uno de los éxitos del uso de los probióticos es que incorporamos materia orgánica, ¿no? ¿Por qué incorporamos materia orgánica? Porque los insumos que estamos aplicando traen un alto contenido de materia orgánica y los microorganismos son los responsables de alguna manera esa materia orgánica desdoblarse y poder estar de manera disponible para que la planta la absorba o la coma, por llamarlo coloquialmente, ¿no? Por eso todos los productos ahora que vienen con altos contenidos de materia orgánica tienen un resultado muy impactante, ¿no? De respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque anteriormente nuestros suelos en Veracruz todos estaban ricos de materia orgánica, ¿no? Pero abusamos de cultivos como la caña de azúcar, donde quemamos suelo, donde hacemos prácticas muy complicadas, y otros cultivos más. No trato de criticar a muchos, y no hemos sido conscientes de la importancia de la regeneración de nuestro suelo. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que uno consulte, se informe y se deje ayudar por personal técnico capacitado, ¿no? Entiendo, porque lo vivo todos los días, que los gobiernos intentan subsanar esta necesidad de asistencia técnica, pero sin que esto se tome a mal. Muchos de esos técnicos no están preparados para dar el servicio que espera el productor. Pero bueno, también es cierto que pues no tienen un sueldo que tú digas que vas a contratar un técnico que sabe, ¿no? Claro. Y no es una autocrítica para ahora que estamos en los procesos de renovaciones de gobiernos, pues los funcionarios que ingresen pues tengan una visión de cómo en verdad presentar soluciones a los productores de maneras adecuadas por cultivos, porque ninguna política pública puede ser en términos en el campo genérica, ¿no? O sea, sí hay una generalidad en cuanto al propósito, el objetivo, pero se divide en lo particular cuando ya lo implementas en la práctica, en el cultivo en que estás. No es lo mismo lo que requiere el café, que lo que requiere el aguacate, que lo que necesita el maíz, que lo que demanda la lima persa, incluso la naranja contra la lima. Son cosas diferentes. Son muy parecidas, sí. Es decir, nosotros como seres humanos pues nos alimentamos de diferentes tipos de alimento, pero todo se circunscribe a proteínas, minerales, carbohidratos, vitaminas. Igual las plantas, ¿no? Todos son iguales, las cantidades son las diferentes. Si tú eres un deportista de alto rendimiento, pues requieres cierto tipo de alimento
en una cantidad mayor, ¿no? Los que de alguna manera ya tenemos problemas de salud, pues le tenemos que bajar a ciertos alimentos. En mi caso, por ejemplo, que soy un poquito gordito, pues los carbohidratos, los azúcares, aguas, ¿no? Entonces ya pan, tienes que... café sin pan, ¿no? Sí, no, eso no se puede. Eso está complicado, aunque no debe de abusarse. Entonces la planta es lo mismo, ¿no? Y a veces nosotros hemos abusado, pues que la urea y puro nitrógeno y sulfato de amonio, porque es el más barato. Y entonces acidificamos el suelo, quemamos los microorganismos, entonces rompemos toda la fertilidad que existe en el suelo. Entonces ahora tiene uno que cuidar eso, tiene uno que darse cuenta que hay que regenerar nuestra agricultura con una visión de sostenimiento de largo plazo para que podamos salir adelante. Mira, te comento, yo fui invitado a participar en un evento, no voy a mencionar la casa comercial, pero de unos fertilizantes importantes que se producen en Alemania. En Europa ya están legislando para reducir el uso de fertilizantes con alto contenido de nitrógeno, porque generan una contaminación muy alta, tanto de los mantos freáticos como del aire, ¿no? Y entonces te da una serie de información que tú dices, ¿cómo? Entonces empezaron a generar una tecnología y ahora están ofertando como innovación fertilizantes químicos con dosis bajas de nitrógeno, fósforo y potasio, y le incorporan cantidades altas de materia orgánica. Y entonces las dosificaciones cambiaron de kilos y gramos a miliequivalentes, que no voy a dar una clase aquí de bioquímica, pero a nosotros los ingenieros nos la complicó más. Yo le dije, oye, ya me hiciste acordarme de la bioquímica, cosa que me caes gordo, porque me dio muchos dolores de cabeza eso a mí. En la universidad. Pero al final de cuentas, sí, en la universidad, en mi alma mater, TEC de Monterrey, como digo, no me odien por ser bonito, no tengo la culpa. Pero entonces ya te das cuenta que a dosis más bajas, haciendo repeticiones y fertilizando con productos disueltos en agua, son más rentables y es más exitoso. Y yo le dije, oye, yo tengo 15 años haciendo eso, porque el uso de los probióticos son, y tú lo sabes, disolverlos en agua, y en lugar de aplicar sólidos, pues aplicamos soluciones. Y estamos acostumbrados tanto al uso de sólidos, de químicos sólidos como fertilizantes, y se nos olvida que ese químico se tiene que disolver, por eso tenemos que fertilizar con agua o con riego, para que se haga una solución que lo absorba. Entonces, si tú ahora ya lo disuelves y además le agregas microorganismos que van directo para la planta, entonces tú estás teniendo pues una ventaja mucho mayor a un costo menor, ¿no? Y en Europa ya es innovación tecnológica. Y digo, pues aquí un mexicano ya tiene 15 años haciéndolo sin una innovación así, y espero que ahora la gente empiece a darse cuenta que ese es el presente. Porque si no cuidamos nuestro suelo, porque si no nos preocupamos por mejorar la condición nutricional de nuestras plantas, pues no vamos a poder aspirar a seguir siendo rentables. Ese es el siguiente nivel, ¿no? Y yo creo que en este proyecto de aguacate, pues tú tienes una idea muy clara, te felicito por ello, tienes una ruta crítica a seguir, muy puntual. Tu propuesta de que se constituya la ley del aguacate en el Estado es fundamental para el implemento de políticas públicas desde lo público, pero también tiene que ver con en qué se va a obligar el productor, en qué se va a obligar el empresario, ¿no? Para generar esas alianzas estratégicas que también son necesarias e importantes establecer para que entremos en estos esquemas de ganar, ganar, y nos dejemos de este término de envidias y yo gano más y la ley del cangrejo, ¿no? Que si vas para arriba pues hay que jalarte, ¿no? Aquí hay que impulsarnos, hay que unir esfuerzos, sumar voluntades, y creo que tú estás haciendo hoy un esfuerzo, Octavio, lo conozco, lo sé, te felicito y espero que lo logres, y tú sabes que estamos también disponibles para apoyarte en la parte que nos toca, la parte técnica. Cuentas con nosotros sin lugar a dudas.
Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Sí, lo sé, lo sé. Sí creo que el gran reto para Veracruz en el tema agropecuario es esto que estamos comentando. Es la profesionalización, es la planeación de los cultivos, el cambiar la visión de la mentalidad y la visión del productor. Y ese es el gran reto para nosotros, es el gran reto en el tema específico del aguacate, que es lo que estamos haciendo. Bueno, es un reto, sí, sí estamos sumando esfuerzos como el de usted, con gente profesional, profesionista, pero, y alabo a los profesionistas desde luego, pero que le digo, necesitamos más profesionales, ¿no? Más, Sí. más francotiradores que nos den tiros de precisión para que podamos alcanzar pues este nirvana agropecuario, esta ilusión de poder, digo ilusión sin que sea un cuento de hadas, pues sino la ilusión de concretar el posicionamiento del aguacate en este caso, que lo que hemos visto es un aguacate muy bueno. Estamos en los consumos solidarios, estamos en ya lograr consumo continuo del local de la fruta, y vamos ahí. No me resta más que pues agradecerle mucho, ingeniero, su participación. Sé que contamos con usted para ayudarnos, seguirnos guiando, seguirnos compartiendo todo su conocimiento, y pues nos quedamos ahí con el reto y asumimos la responsabilidad, y yo creo que pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que, digo, nada más echarle ganas, pues hacer las cosas, Sí. comprometernos, y una frase que a mí me gusta mucho que dice que te define lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Entonces sobre eso creo que hay que irnos. Sí, permíteme citar un pasaje bíblico que dice, por sus hechos los conoceréis. Sí, claro. Entonces es muy fácil simplemente hablar y, y no hacer nada, ¿no? Yo creo que estamos entrando en la época en donde la crítica no debe quedar en eso, sino debe trascender en acción. Si yo no estoy de acuerdo, pues a ver qué voy a hacer, ¿no? Para cambiarlo. A veces los cambios los visualizamos en una dimensión que nos rebasa. Por eso yo siempre me has escuchado decir que lo importante es que empecemos. Si somos 10, empecemos 10. Si somos 50, empezamos 50. Pero empecemos. Y poco a poco se va a dar. Y pongo el caso, yo instituí la cooperativa después de un viaje que tuve la oportunidad de hacer como funcionario del gobierno del estado, cuando estuve a cargo del Consejo Veracruzano de Limón Persa a Brasil. Y los brasileños nos decían, bueno, ¿por qué vienen acá si ustedes son el número 1 en la lima persa? ¿Para qué nos vienen a ver? No, pues queremos saber qué hacen ustedes, ¿no? Y efectivamente pudimos ver que en el caso de la naranja, Brasil nos lleva 50 años de ventaja en cuanto. Ellos ya andaban en el doble injerto y nosotros apenas estábamos con los primeros patrones tolerantes, ¿no? Entonces era una cosa que tú veías doble patrón, uno para la seca y otro para desarrollo y productividad, y luego la yema, ¿no? Entonces decías, no, pues están del otro lado. Pero en el caso de la lima persa sí vimos demasiadas limitaciones, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que efectivamente en Martínez de la Torre somos el número 1 a nivel mundial, ¿no? Y Veracruz está poblando de productores de limón. Yo simplemente les sugiero no que no lo hagan, no al revés. Yo siempre he dicho que el limón tiene presente, tiene pasado y evidentemente tiene mucho futuro. Pero hay que hacerlo bien. Hay que escoger buena planta, hay que realizar buenas prácticas y llevar un manejo integral. Yo les he dicho que un verdadero productor de limón es aquel que tiene mínimo 10 aspersiones al año y 4 biofertilizaciones al suelo. Si no haces eso, eres cosechador de limón, no productor de limón. Claro, eso es mucho dinero. Si no, es que sale muy caro, ingeniero. Bueno, pues es que hay un círculo vicioso, ¿no? Que no le echas, no te da. Y como no te da, pues no le echas. Entonces, tienes que invertir primero. Y la sugerencia de eso es muy fácil. Parece difícil, pero es fácil.
Si solo tienes dinero para 50 plantas, empieza con 50 plantas. Y esas 50 el año que entra te va a dar para 100. Y luego las 100, 200. Y las 200, 400. Y así te vas. Hasta que manejas toda tu huerta de manera apropiada. Porque luego quieren medio echarle a todo, ¿no? Entonces medio te da todo. Entonces no es así. Sí, claro. Tú lo estás haciendo en tu plantación, decidiste una fracción por cuestiones económicas y en eso estamos concentrando esfuerzos y sabemos que de ahí va a haber el ingreso para posteriormente incrementar el número de árboles a atender. Y eso no es malo, eso es lo correcto, pues. Hay que tener una visión de cómo hacerlo. Entonces, yo pienso que Veracruz tiene mucho que dar en el tema agropecuario. Ojalá tengamos la habilidad y la capacidad para entrelazar esfuerzos privados con esfuerzos gubernamentales en una misma dirección y que pues no tengamos desde la función pública una actitud de que todo lo sabemos, sino que al revés, el que verdaderamente sabe las cosas es el actor, es el productor, es el que vive día con día, es el que sabe dónde está su huerta, la parte que está mala, la parte que está mejor. Y uno solamente tiene que llegar, como decías tú, a dar tiros de precisión para que lo que él sabe hacer sea mejor. Y luego ir sumando estas acciones para que podamos encontrar modelos interesantes. A veces hemos crecido en la imitación, imitamos pues que modelo chileno, que lo que hacen los brasileños. Y yo les digo que en México todo lo hacemos a la mexicana, hasta los blanquillos. Y los bisteces son a la mexicana. Entonces, así hagamos todo, ¿no? Ya somos así, pues hay que aprovechar eso, que nos permite dar una revoltura que sale mejor que sus partes por separado, ¿no? Y en ese sentido, pues el mensaje que yo sigo manifestando es que todo se puede lograr si tenemos la capacidad de sumar voluntades y esfuerzos en una misma dirección y con un mismo propósito. Y ahí estamos los amigos como tú y como yo para ayudarnos en ese sentido, y sabes que te reitero el aprecio, el agradecimiento que me das de poder expresar este tipo de ideas, que no siempre tenemos oportunidad y llegar a un mayor número de personas que ojalá tomen lo que les sirva y desechen lo que no les sirva, y que sea para bien del campo en Veracruz y para los propósitos que tienes planteados. Muchas gracias, ingeniero. Seguro habrá, y seguro estoy que va a haber un programa específicamente del tema de la lima persa, que es en donde usted es el máster ahí, en el tema de la lima persa. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Les agradecemos mucho. Como siempre les digo, que el Creador los bendiga mucho, grandemente, y muchas gracias por su atención.